Gente, ¿cómo andan? Otro video más analizando el precio de Bitcoin. Tenemos bastante información importante, bastante información con respecto no solamente a esta vela, sino a un gráfico de 4 horas en el cual creo que tenemos el patrón interesante, el cual nos va a decir el próximo target de Bitcoin. No obstante, primero que nada, espero que hayan tenido unas muy buenas navidades. Estamos en el medio de las fiestas, queda todavía fin de año, no obstante a Bitcoin poco le importa eso, el precio se sigue moviendo día y noche y ahora vamos a ver qué significa esta vela roja, qué significa el patrón en general que estamos formando en Bitcoin, si esto es un doble suelo o si por el contrario este patrón comienza a ser peligroso y hay peligro justamente de que rompamos esta media de 55 y nos vayamos quizá a esa segunda zona de compra que nosotros ya tenemos marcada de los 86.000, 87.000 dólares. Entonces todo eso lo vamos a estar hablando en este mismo video. Principalmente, vela roja en Bitcoin. ¿Qué nos tiene que pasar a nosotros? ¿Cuáles tienen que ser nuestras emociones? Al menos, ¿cuáles son las mías? Principalmente, no es de miedo. ¿Por qué no es de miedo? Porque yo divido mi capital y si el precio de Bitcoin sigue cayendo, yo sigo comprando. No obstante, no creo que esta caída sea algo para asustarnos, no creo que esta caída sea para salir corriendo, ni para salir a vender, ni para ajustar el stop loss, no. Para mí esta caída, para los que no compraron Bitcoin en 25.000 y en 54.000, es una oportunidad de compra, solamente para esa gente, no para todo el mundo. Esto lo venimos diciendo ya hace semanas. Venimos advirtiendo sobre no dejarse llevar por el FOMO en 95.000 dólares. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no tenés que comprar bajo ningún punto de vista. Depende, siempre va a ser depende de cada inversor. ¿Por qué? Porque por ahí vos tenés más liquidez que tu amigo que tiene un 60% en dólares, ahora vos tenés un 10% en dólares y si claramente vos tenés un 90% invertido en criptos y un 10% en dólares, lo que tendrías que estar haciendo en estos precios es tomar ganancias, es agarrando liquidez, no comprando más. Ahora, una persona que tiene su 60% de capital en dólares, en USDT, lo que tendría que estar haciendo, ahí sí en ese caso quizá puede ser analizar una división del capital en 3, 4 partes y comprar cuando el precio esté lo más cercano posible a una media de 55 naranja que estamos marcando nosotros mismos en este momento. Una vez aclarado que nadie acá te va a decir si vos tenés que comprar o vender y depende principalmente de tu división del capital, de cómo administrás vos ese capital, de cómo lo dividís y de cuánta cantidad tenés libre en dólares. Y segundo, depende de tu perspectiva del mercado, la cual no tiene por qué coincidir con la mía. Y eso quiero remarcarlo siempre. Yo acá no doy ningún tipo de recomendación, sino que simplemente cuento mi experiencia o cuento mi perspectiva del mercado en función a mi experiencia en el mercado de criptos, pero no quiero que nada de lo que digo se tome como recomendación de inversión. Si bien últimamente es verdad que venimos con más aciertos que errores, en este mercado nadie es perfecto y si no dividís el capital, si no tenés gestión de riesgo, a la larga vas a terminar perdiendo porque no existen los genios, los adivinos ni los gurús en el mercado cripto. Entonces, habiendo hecho esta intro, quiero que analicemos la acción del precio. Esto a nosotros no nos tiene que sorprender y cuando digo que no nos tiene que sorprender, lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Nosotros hace 5 días cuando el precio se estaba acercando a esa media de 55, dijimos que un doble suelo sería un panorama pero totalmente viable en el precio de Bitcoin. Lo tenemos dibujado, esto no lo subimos ayer ni antes de ayer, lo subimos hace 5 días. Dijimos tranquilamente el precio puede llegar a una media de 55 y formar ese doble suelo antes de seguir subiendo. Algo muy parecido justamente a esto que marcamos acá, este patrón que tenemos en un diario. Veamos cómo el precio es verdad. Poniéndose por debajo de la media de 55, algo que quizá diferencia al patrón actual, porque en este caso no nos pusimos por debajo de esa media, pero formando, acercándonos a esa media de 55 y posteriormente formando un doble suelo que fue el comienzo de una gran subida. No estoy diciendo que el patrón vaya a ser idéntico a este, porque ya de por sí hasta ahora no está siendo idéntico a este patrón. Ahora, no tenemos que guiarnos porque una vela roja haya aparecido en la acción del precio, pensar o darnos a entender que tenemos que salir a vender o a tomar ganancias cuando nuestra opción de compra sigue siendo esta zona de precios. ¿Qué quiero decir? Que si para vos los 91.000, 92.000 o 93.000 son o fueron, mejor dicho, fueron precios que tocamos en el pasado, una buena opción de compra, esta vela roja, al menos en base al sentido común que manejo yo en el mercado, no tendría que estar haciéndote cambiar de opinión. No obstante, siempre entender que si vos entraste acá lo tenés que hacer con un 20% de tu capital líquido, es decir, un 20% de tus dólares tienen que ir destinados a esta compra, no un 100%, un 20% como mucho, un 25%, y a partir de ahí, si el precio sigue cayendo, se sigue comprando en zonas importantes. Ahora bien, quiero que repasemos un patrón en gráfico de 4 horas. ¿Por qué quiero que analicemos un patrón en gráfico de 4 horas? Porque tenemos básicamente un acercamiento a la media de 55 y quiero que repasemos esto, porque esto pasa infinidad de veces en el criptomercado, pero sigue pasando porque la gente sigue operando rupturas.
¿Y cómo me doy cuenta que la gente sigue operando rupturas? Porque yo quiero que ustedes presten atención a esta resistencia, a esta doble resistencia, mejor dicho, a este doble techo. Acá tenemos un doble techo perfectamente marcado, una doble resistencia perfectamente marcada. ¿Y qué hace el precio de Bitcoin en esta situación exacta? Rompe ese doble techo, se pone por encima de este doble techo. Bueno, acá ¿qué hace la gente? Se apalanca en posiciones en long, es decir, se apalanca pensando que el precio va a seguir subiendo porque rompió un doble techo, porque rompió una doble resistencia, y a partir de ahí el precio de Bitcoin encuentra caídas. Y no es casualidad, gente. Estas caídas para mí son simplemente para liquidar posiciones en long en temporalidades cortas. ¿Y por qué la gente se apalanca en long? Porque empieza a ver que el precio se pone por encima de una medida de 55 y rompe resistencias. Esos dos patrones la gente los toma como que el precio va a comenzar a subir a partir de ahí. Lo que tenemos que entender para no ser engañados por estos patrones es que el precio, o mejor dicho, un activo no se compra cuando rompe una resistencia o cuando se pone por encima de una media de 55. Se compra justamente cuando está por debajo de la parte de un rango, cuando está por debajo de un rango o cuando está cayendo. Y esto, aunque vos pienses que lo estamos diciendo ahora, no, nosotros dijimos que había que comprar después de esta vela roja y cuando el precio volvía, es decir, nuestras dos zonas de compra en temporalidades cortas fueron después de esta vela roja exactamente, la cual creo incluso que nosotros dejamos marcado con anterioridad, es decir, antes de que el precio llegue acá, nosotros dijimos que los 93.000 eran una zona de compra. Y después también nosotros dijimos que había que comprar cuando el precio rebotaba y comenzaba a caer. Aproximadamente acá dijimos, ahí podemos volver a comprar. Si promediamos el precio entre esta zona de compra y esta, nos da una compra bastante pero bastante saludable, entendiendo que el precio a partir de ahí subió lo suficiente como para que nosotros hayamos podido proteger el trade poniendo el stop loss al precio de entrada. Entonces, siempre se compra en las caídas y para mí la señal de compra en Bitcoin en estos días, en estos momentos, estuvo en un gráfico diario, no estuvo tan marcada en un gráfico de 4 horas. Y nosotros ya venimos diciendo hace un montón que lo más cerca de una media de 55, para mí teníamos que pensar en comprar, no en vender. Entonces, en función a eso, si vos querés comprar cuando ya ves una vela verde, estás comprando tarde y estás comprando tratando de tener confirmaciones que en el mercado nunca vas a tener. En el mercado, al menos en el mercado cripto, no hay confirmaciones. Si vos buscas confirmaciones, vas a estar siempre entrando en movimientos desarrollados. Y el peligro de entrar en movimientos desarrollados es justamente este que estamos viendo. Vos compras cuando hay una vela verde y posterior a que vos compras te sale la vela roja para liquidar a la gente que entró en posiciones en long. Ahora bien, ya analizado el pasado, quiero que nos concentremos en el futuro. ¿Qué tenemos? Obviamente podemos ver que tenemos la parte de abajo de un rango y la parte de arriba de un rango. Estamos en la parte media. ¿Qué creo que va a suceder yo? Bueno, antes de responder eso, quiero que analicemos el patrón que tenemos por la parte de abajo en el monitor y en el ADX. Antes de hacerlo, es muy importante que si te está gustando el contenido que estás viendo, le des me gusta al video, te suscribas o me dejes un comentario, ya que es la única forma que tengo de que YouTube y su algoritmo difunda mi material, difunda mi contenido y yo puedo seguir haciendo muchos más videos así por semana. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Qué tenemos por la parte de abajo? ADX bajista, saliendo por debajo del punto 23 y monitor bajista. ¿Cuál es el patrón en el cual me quiero enfocar ahora? Si nosotros nos damos cuenta, generalmente cuando se forma un monitor alcista y posterior un monitor bajista, el ADX acompaña justamente con un ADX positivo ese monitor alcista y cuando el monitor se pone bajista, ahí el ADX cambia de direccionalidad a bajista. ¿A qué me refiero? Básicamente a esto. ADX positivo, monitor positivo. ADX bajista, monitor bajista. Lo podemos ver claramente. Sin embargo, por ejemplo, en esta situación no se dio lo mismo, ya que tenemos un monitor alcista y un monitor bajista. Ahora, tanto en el monitor alcista como en el monitor bajista, el ADX siempre fue negativo. Bueno, me quiero concentrar justamente en eso, me quiero concentrar en ejemplos parecidos tanto en el ADX como en el monitor a este que tenemos acá. De un ADX negativo saliendo por debajo del punto 23, cuyo desarrollo de monitor fue tanto alcista, monitor alcista, como monitor bajista, pero siempre con un ADX negativo. ¿Se entiende el patrón? Básicamente es algo idéntico o muy parecido a lo que estamos viendo acá. Ahora me quiero concentrar en buscar un patrón parecido a este, pero en la cual la acción del precio también sea parecida. Porque si nosotros nos concentramos en esto, la verdad que la acción del precio no es muy parecida porque acá estamos sobre la media de 55 en el precio. En cambio acá ya estamos por debajo de la media de 55. Entonces, quiero que se entienda cuál va a ser la búsqueda de patrón ahora para tratar de predecir el futuro de Bitcoin. Quiero buscar un patrón parecido a este en cuanto a indicadores, pero también parecido a este en cuanto a la acción del precio. Y si yo empiezo a ir para atrás, no tardo mucho en encontrar un patrón parecido. Y me voy a remitir al 7 de octubre de este mismo año para justamente buscar un patrón parecido al que estamos teniendo actualmente. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos una ADX
siempre negativo, tanto en el valle alcista del monitor como en el valle bajista, el ADX siempre es negativo y cada vez que se va poniendo negativo va saliendo, se va poniendo por debajo del punto 23, es decir, va perdiendo fuerza. El hecho de que el ADX baje por debajo de esta línea horizontal que tenemos, que representa el punto 23, quiere decir que el movimiento empieza a perder fuerza, empieza a perder volumen, lo cual representa, en líneas generales, en la mayoría de los casos, la aproximación de un movimiento explosivo. Entonces, acá vemos que tenemos también un rebote a la media, a partir de ahí vemos cómo el precio se pone por encima de la media de 55 y comienza a caer, algo muy pero muy parecido a lo que tenemos en el caso actual. El precio se pone por encima de la media y empieza a caer, y obviamente también tenemos a nuestro ADX saliendo lentamente por debajo del punto 23. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Lo que podemos ver, mientras se desarrolla, hasta que se termina de desarrollar todo el valle bajista, el precio sigue cayendo. Veamos cómo acá también se da esto de romper resistencia, la gente se mete en long, veamos cómo siempre, a ver, es un patrón pero repetidísimo, veamos cómo la gente siempre sigue operando por ruptura de resistencias. Tenemos esta resistencia, el precio rompe la resistencia, acá la gente se mete en long y ahora otra vez lo mismo, el precio cae para liquidar a los longs. Ahora vemos que cae por debajo del mínimo anterior, cae por debajo del mínimo anterior y adivinen qué hace la gente cuando está viendo que se rompió un mínimo anterior, acá. Exactamente en esta vela japonesa. Adivinen qué hace la gente ahí, en qué se mete, en short o en long. Bueno, claramente acá la gente se mete en short, se mete especulando a la baja, porque como el precio rompe un soporte, la gente que opera por rupturas nuevamente se confunde y opera a favor de la ruptura, opera a la baja y a partir de ahí vemos la explosión en el precio de la que le estaba hablando y un Bitcoin subiendo casi sin parar. Entonces, ¿estoy diciendo que va a suceder exactamente lo mismo? No. Ahora, lo que yo sí creo que va a pasar, o mínimamente lo que creo que tenemos que hacer, al menos la gente que quiera encontrar las entradas en gráfico de 4 horas, es decir, en temporalidades cortas, bueno, primeramente esperar que se termine de desarrollar el valle bajista, esperar a que se termine de desarrollar todo el valle o el monitor verde oscuro y el monitor rojo. Y segundo, esperar a que el ADX salga por debajo del punto 23. Incluso esperar a que ese ADX empiece a mostrar una cierta fuerza bajista y recordemos como decimos siempre, el ADX es un indicador que nos indica justamente lo que está sucediendo en el presente, no lo que va a suceder en el futuro. Entonces, si nosotros vemos que el ADX toma fuerza bajista, pero el precio, si bien sigue cayendo un poco más, se pone por debajo de un soporte, sin romperlo con fuerza, al menos para mí, estas son zonas de arriesgar, no de tener miedo por un ADX positivo, el cual está tomando fuerza bajista. Porque les reitero, el ADX nos dice lo que está haciendo el precio en el presente, no lo que va a hacer necesariamente en el futuro. Entonces, vamos ahora al precio presente. Para mí, ¿hay entrada en gráfico de 4 horas? Claramente, por lo que estuvimos hablando antes, no, tenemos que esperar que se desarrolle todo el patrón bajista, que el ADX salga por debajo del punto 23, ¿por qué no que se ponga positivo el ADX? Y cuando suceda eso y tengamos el precio cerca de los 92.000, ¿por qué no? Rompiendo este soporte, por debajo quizá de los 92.900, allá por los 91.600 dólares, bueno, ahí quizá podemos, los que no compraron antes, claramente, a ver, los que ya compraron, o ponen el stop loss al precio de entrada, cosa que yo no recomiendo en estos momentos. A ver, para mí hay que mirar un gráfico diario, no tenemos que estar mirando un gráfico de 4 horas, para mí hay que mirar un gráfico diario, y al mirar un gráfico diario nosotros no ponemos stop loss por debajo, un 2% por debajo del precio de compra. No, claramente compramos y si el precio sigue cayendo, seguimos comprando. Recuerden, y advierto otra vez, estrategia de acumulación solamente para los que no tienen Bitcoin o los que tienen muy poca cantidad de dólares invertidos en el criptomercado. Caso contrario, no tienen que recurrir a una especie de acumulación en 95.000 dólares. Esto solamente para los que no tienen Bitcoin y los que están animándose tarde. Habiendo dicho esto, yo me concentraría en el gráfico diario y lo que haría simplemente es esperar a que el precio se acerque lo más posible otra vez a una media de 55 y ahí comprar. Ahora, si vos querés encontrar el mejor precio, si vos querés practicar un poco cómo se maneja la temporalidad de gráfico de 4 horas, practicar un poco este patrón también, bueno, lo que para mí hay que hacer ahora es esperar que se desarrolle todo este patrón, que el ADX salga por debajo del punto 23, se ponga positivo y por el sábado 28 de diciembre quizá podríamos estar encontrando algún tipo de entradas. Si ahora yo me confundo y a partir de ahora el precio de Bitcoin hace esto, cosa que también puede pasar tranquilamente, no nos tendría que interesar a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre dijimos que las compras eran de los 93.000, 94.000 o 95.000. Es más, vos ahora podrías comprar y en un gráfico diario
en un gráfico diario, no estaría mal esa compra porque está cerca de la media de 55, es verdad. Hace 3, 4 días estuvimos mucho más cerca de esa media de 55. Sin embargo, no sería una mala compra entendiendo que lo que nosotros proyectamos es un movimiento alcista para romper máximos anteriores, para romper esos $108.000. Entendiendo eso, una compra en el precio actual mirando un gráfico diario no sería mala. Obviamente, si vos abrís un gráfico de 4 horas en el cual estamos haciendo zoom al precio, entendiendo que tenemos un monitor al cual le falta desarrollo y que tenemos una parte muy marcada por la parte de abajo de este rango, podemos pensar en que el precio tendría que caer un poco más antes de ejecutar alguna compra en gráfico diario, en gráfico de 4 horas, disculpen. Entonces, mi proyección es una sola, mi proyección es esta. Si el precio explota al alza, bueno, vos la compra la tendrías que haber hecho pensando en un gráfico diario y no tratando de encontrar el mejor precio. Eso ya queda a tu cuenta, yo no puedo decirte exactamente qué hacer. Lo que sí te puedo decir es que en función a las probabilidades, lo más posible es que el precio pueda encontrar, quizá porque no, algún rebote alcista, pero para mí ese rebote alcista va a ser para seguir cayendo. Y esto es igual para todas las criptos, o sea, a ver, cualquier rebote, para mí cualquier rebote alcista que tengamos en las criptos, si Bitcoin hace lo que estamos marcando que va a hacer, sería simplemente un rebote para seguir cayendo, para operar en short con stop loss, con un 5% de capital, recuerden, en futuros con stop loss y con una porción muy, pero muy ínfima de capital. Ahora, para mí sería para operar en short. ¿Por qué estoy diciendo que es para operar en short? Porque si en Bitcoin estamos proyectando que el precio puede tener un par de velas verdes en gráfico de 4 horas para seguir cayendo el día de mañana y por qué no también el día viernes, parte del día sábado, bueno, lo que estamos diciendo es que esto se operaría en short. Eso ya es decisión tuya si querés apalancarte o si no querés apalancarte. Yo siempre obviamente no recomiendo el apalancamiento. Desde acá digo que apalancarse para mí es una herramienta de engaño, es una herramienta la cual solamente te puede salir bien si vos vas a 5x o menos, si vas con stop loss o si vas con un 5% de tu capital, no más que eso. Entonces, los patrones en cripto en temporalidades cortas son más o menos todos iguales. Cualquier rebote para mí sería para encontrar una caída, tanto en DOT como recién también lo marcamos en Siacoin, como también lo podemos tener en Teta. Cualquier movimiento así para mí sería para caer. Obviamente esto depende de lo que haga Bitcoin. Si Bitcoin a partir de acá estalla al alza, yo me confundo, mi proyección sale mal, al menos saldría mal en gráfico de 4 horas, no en gráfico diario. Recuerden que en gráfico diario dijimos que hay que comprar alrededor de estos precios, ya lo dijimos hace bastante, pero si en gráfico de 4 horas el precio estalla al alza a partir de ahora, obviamente también las criptos lo van a hacer así. Pero mi proyección principal no es esa, mi proyección principal es un rebote para seguir cayendo un poco más. Vamos con el SP500 rápidamente. En el SP500 lo que podemos tener a partir de que el precio se pone por encima de una media es algún retroceso, alguna toma de ganancias pequeña para seguir subiendo. Nosotros proyectamos en el SP500 que en función a cómo se rompió esa media de 55, cualquier retroceso iba a ser para seguir subiendo. Ahora quiero que le prestemos atención a cómo marcamos el retroceso y cómo se terminó dando. Incluso acá quedó el dibujo hecho que hicimos hace 2 días, se dio exactamente igual. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Que cuando el precio rompe la media de 55 con esta vela, con una vela fuerte, con una X positivo, cualquier vela roja que veamos es para incorporarnos en el mercado y no para tener miedo. Nosotros el SP500, no obstante, lo venimos dejando alcista desde la comunidad privada, en la cual obviamente, como es contenido para los miembros, ahí explicamos mucho mejor por qué tenemos que arriesgar en esa zona. Si vos querés entrar a la comunidad, podés tranquilamente unirte al canal, unirte a la membresía y adquirir material y contenido el cual, al menos para mí, en el corto o medio plazo, te va a ayudar a mejorar mucho tus trades y a poder hacer trading por tu propia cuenta. Entonces, gente, si el contenido que hago les gusta, les sirve, les aporta algo nuevo a la hora de tomar decisiones, ya sea en cripto, en Bitcoin, en acciones o en lo que sea, le pueden dar me gusta, me pueden dejar un comentario. Recuerden que también, si se hacen miembros del canal, analizo criptomonedas personalizadamente y también despejo dudas personalizadamente sobre lo que pueda responder, obviamente, en función siempre a mi experiencia. Nosotros nos estamos viendo en otro nuevo video mañana. Un gusto enorme como siempre y chau.